Quiero darles la bienvenida a nuestra charla mensual de este mes. Soy Carolina del Río, la directora ejecutiva de Fundación Un Camino, y estamos muy contentas y felices de tenerlos en esta charla con un tema tan particular como el Concilio de Nicea, que este año se están cumpliendo 1700 años desde que se hizo este Concilio de Nicea. Y este concilio fue un punto de inflexión en el desarrollo de la teología cristiana y en general en la formación de la cultura occidental. Fue el momento, el contexto en el cual se definió la identidad de Jesucristo, el momento en el que se formuló el primer credo, gran parte del cual seguimos rezando hasta el día de hoy. Se abrió la puerta para la unidad eclesial y para la autoridad doctrinal de la Iglesia en el mundo entero en ese momento. Este concilio fue convocado por el emperador Constantino el año 325 y fue un concilio bastante polémico. Entonces, la idea de este encuentro de hoy es pensar y escuchar y conversar acerca de los problemas que planteó este concilio y qué consecuencias tuvo para la historia en general, para la historia de la Iglesia en particular y para nuestra fe, por supuesto. Y para hablar de este tema tan interesante, hemos invitado a un especialista, a Samuel Fernández. Él es doctor en Teología y Ciencias Patrísticas en el Instituto Agustinianum de Roma. Es profesor titular de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del cual fue su decano entre el año 2004 y 2009. El padre Samuel es especialista en orígenes de Alejandría, en la historia de la exégesis patrística y en la crisis arriana del siglo IV, así como en el desarrollo de la teología trinitaria y la cristología patrística. Ha dedicado parte de su investigación a la edición y traducción de textos antiguos patrísticos, tales como sobre los principios de Orígenes, sobre los sínodos de Hilario, sobre los sínodos de Atanasio, etc. Es autor de numerosos artículos científicos en revistas indexadas que no vamos a listar aquí. Y sí les voy a mencionar a sus últimos libros que tienen precisamente que ver con el Concilio de Nicea, Fuentes del Concilio de Nicea, las fuentes contemporáneas para el estudio del Concilio de Nicea y Nicea 325, publicados este año en una preciosa edición en Alemania. Por ahora, lamentablemente, disponible solamente en inglés, pero esperamos que ya el próximo año ojalá lo tengamos también en español. Este año le ha tocado viajar a Nicea, a Roma y a otros lugares del mundo dando conferencias precisamente sobre esta celebración de los 1700 años de Nicea. Así es que, Samuel, te agradecemos muchísimo que te hayas podido hacer un espacio en tu ocupadísima agenda para estar con nosotros en Fundación Un Camino esta tarde. Te damos la bienvenida. Les pido por favor a todos que, como de costumbre, las preguntas las vayan anotando en el chat. Las vamos a ir recogiendo nosotras y vamos a agruparlas y las vamos a hacer al final de la presentación del profesor Fernández. Lo mismo, las personas que se han unido a través de YouTube pueden ir haciendo sus preguntas y también las vamos a recoger. Así es que bienvenidos todos y a disfrutar de este encuentro con Samuel Fernández. Todo tuyo el auditorio, Samuel. Bien, pues bueno, muchas gracias. Además, también con la Carola somos amigos hace muchos años, así que también es un gusto poder colaborar aquí en esta iniciativa tan buena que es la Fundación Un Camino. Eh, bien, la idea es, no es fácil hablar así como en términos generales del concilio. Yo voy a intentar hacer una presentación primero de qué es lo que es un concilio, por qué
digamos, en la iglesia se dan concilios, y después vamos a dedicarnos a un punto que podría ser el punto fundamental del Concilio de Nicea, que es justamente lo que la Carola describía, el tema de la identidad de Jesús. Entonces, yo voy a ir presentando algunas diapositivas con textos, y de esa manera vamos avanzando en la presentación. Yo de vez en cuando voy a dejar de compartir pantalla cuando tenga que hablar un poquito más, eh, porque sí es como más directo, pero en términos generales vamos a estar leyendo algunos textos que van a ir apareciendo en la pantalla. Entonces, la primera cosa, digamos, el primer tema es esto de qué es lo que son los concilios y por qué, digamos, se realizan concilios en la iglesia, cómo comenzaron, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y es un tema bien importante porque efectivamente no es una cosa obvia, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con la manera como la iglesia se entendió a sí misma desde el inicio. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? En primer lugar, podemos decir de que una vez que la iglesia fue creciendo, naturalmente que en las primeras comunidades, las primerísimas comunidades, las que tenemos en el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, ahí empezaron a desarrollarse muchas comunidades sin ninguna estructura. Si nosotros leemos las cartas de San Pablo, nos encontramos de que Pablo iba, digamos, fundaba una comunidad, quedaba funcionando, quedaba alguien a cargo. No se sabía bien si el que estaba a cargo o el que estaba a cargo era San Pablo, etcétera, etcétera. Al inicio la cosa tenía muy poco de estructura, pero en la medida que la iglesia fue creciendo, fue requiriendo una pequeña estructura, ¿no es cierto? Y lo que fue sucediendo también es que comenzaron a haber discrepancias, ¿ya? Ahora, aquí nosotros ya nos encontramos con algo particular, que es lo siguiente, que, por ejemplo, en las escuelas filosóficas de esa época, si había discrepancia, no había ningún problema. Uno opinaba una cosa y el otro opinaba otra cosa y se acabó. ¿Se fijan? O sea, no solamente eso, sino que en una escuela filosófica era muy bienvenido que hubieran, digamos, posturas contrapuestas, porque de esa manera se debatía, se discutía y de esa manera la cosa se iba desarrollando, pero en el fondo no había, en una escuela filosófica no había una necesidad de unidad doctrinal, por así decir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En la iglesia, desde el inicio, Pablo ya dice, si alguien les predica otro evangelio, hay que rechazarlo, ¿no es cierto? Es decir, un evangelio no es compatible con un evangelio contrario, por así decir. Entonces, en el fondo, una cosa inicial que nosotros podríamos decir que es algo particular de la iglesia cristiana, es el hecho de que era necesaria una cierta unidad doctrinal, que eso en el fondo es una cosa relativamente novedosa, porque como decíamos, en las escuelas filosóficas no era necesario estar de acuerdo. Y por otro lado, en la religión romana no tenía una doctrina. O sea, uno iba al templo, hacía sus sacrificios, le pedía cosas a los dioses, protección, etcétera, pero no había una doctrina detrás. En cambio, en la iglesia cristiana hay una doctrina, como en la escuela filosófica, pero hay una doctrina que tiene que ser unitaria en los elementos fundamentales. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Naturalmente que el Evangelio de Jesús, cuando se empezó a transmitir y se empezó a transmitir también en distintos contextos culturales, comenzaron a surgir diferencias y divergencias, ¿no? Entonces, es allí donde comienza a haber la necesidad de buscar modos de poder resolver las diferencias. ¿Cómo seguimos para adelante? ¿No es cierto? O sea, si hay una discrepancia, bueno, necesitamos alguna estructura que nos ayude a encontrar, digamos, cuál va a ser la solución. Entonces, yo aquí traje un texto, digamos, como podría haber, digamos, hay muchos textos distintos, aquí yo traje algunos ejemplos. Esto es un texto que está tomado de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que es un libro súper interesante porque en el fondo Eusebio de Cesarea, este libro está en castellano, ¿no es cierto? Es un libro que él va contando la historia, pero va citando textos, ¿ya?
eh, a nosotros nos llama la atención decir cosas así, pero Eusebio de Cesarea podríamos llamarlo el inventor de las citas. Los historiadores romanos no ponen citas, sino que simplemente crean discursos y el discurso mejor es el, digamos, el del mejor historiador. En cambio, la historia eclesiástica, Eusebio va poniendo documentos y eso nos permite tener una cantidad grande de textos que de otra manera se habrían perdido. Ahora, aquí estamos en la segunda mitad del siglo segundo, o sea, por ejemplo, años 160, 170, no sabemos muy bien, pero acá hay un señor que se llamaba Rodón, lo único que sabemos es lo que aparece aquí en el texto de la pantalla, eh, que Eusebio dice lo siguiente. Eusebio escribe esto por ahí por el año 370, perdón, 330, 320. ¿Ya? Dice también en ese tiempo Rodón compuso diferentes libros y se alineó también con los demás contra la herejía de Marción. Marción era uno que decía que el Antiguo Testamento era obra de un Dios y el Nuevo Testamento era obra de otro Dios. ¿Ya? No nos interesa, digamos, cuál es el punto, pero en el fondo aquí había una discrepancia suficientemente grande como para ser incompatible. Escucha pues lo que escribe. Se fijan, ahí Eusebio cita un texto. Dice, por esto discrepan también entre sí. Efectivamente, Apeles, que era un discípulo de Marción, confiesa un solo principio, pero dice que los profetas proceden del espíritu contrario. Otros, sin embargo, proclamaron dos principios escuetamente y sin demostración, ¿no? Acá nosotros ya nos encontramos con algo que es bien importante, es que este Rodón, que debe haber sido un maestro cristiano, él critica a este grupo. ¿Por qué? Porque en el fondo proclaman algo sin razones, ¿no? Sigue más adelante, dice, escribe también, porque al viejo Apeles, cuando tuvo trato con nosotros, se le convenció de que estaba diciendo muchas cosas equivocadas, y a partir de entonces solía repetir que no convenía examinar las razones, sino que cada cual se quedara con su propia creencia. Y como yo le preguntara, dice Rodón, ¿de dónde sacas pruebas para esto? Explícanoslo. Contestó que lo ignoraba y que así sin más se sentía movido. ¿Ya? Acá nosotros nos encontramos con una cosa que es bien importante y es el hecho de que en el fondo en la iglesia cristiana se considera de que la razón es un medio a través del cual se puede descubrir la verdad. ¿Ya? Uno dice, obvio, sí, pero es que no es tan obvio, porque en la religión romana eso no pasaba, ¿no es cierto? En la religión romana el cuento es así, el discurso es así y se acabó. Y aquí nosotros nos encontramos con algún autor que dice, bueno, en realidad, digamos, yo no tengo motivos para creer de esta manera, pero simplemente creo así porque así me siento movido y punto, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros nos encontramos, fíjese, hay varias cosas que son bien importantes. Una, que parece que son, o sea, digamos, que son dos elementos que están como, no diré en contradicción, pero sí en tensión. Por una parte, nosotros tenemos que todos estos autores consideran de que es necesaria una cierta unidad doctrinal, ¿ya? No en los detalles, pero sí en las cosas fundamentales, que eso es una novedad cristiana, ¿ya? Y la otra novedad cristiana en ámbito religioso es que la razón es un vehículo útil para reconocer la verdad. Entonces aquí nosotros nos encontramos con algo que es bien particular, que es una institución que valora, por un lado, la unidad doctrinal y por otro lado, valora el ejercicio de la razón. Eh, si nosotros reflexionáramos esto, nos daríamos cuenta, digamos, de que acá hay, digamos, hay dos principios que son positivos, que quieren estar juntos, pero que naturalmente que tienen, hay tensiones entre ellos, ¿no es cierto? Porque, digamos, al que le toca custodiar la unidad de la doctrina, ¿no es cierto?, le parece un poco superfluo de que haya gente reflexionando, ¿no es cierto? Y al que se dedica a reflexionar con la razón, con la libertad de la razón, ¿no es cierto?, le parece incómodo que haya alguien vigilando respecto de la unidad de la doctrina, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros nos encontramos con estos elementos que son tan particulares de la iglesia cristiana, que tiene esta tensión, ¿no es cierto?, entre el valor de la unidad doctrinal, por un lado, y por otro lado, el valor del libre ejercicio de la
de la razón. Entonces, en esas condiciones, nosotros podemos ir a leer otro texto, ¿no es cierto? Esta vez es de Orígenes. Orígenes es un presbítero que vivió la primera mitad de su vida en Alejandría, que era como Nueva York en esa época, así como un lugar, digamos, culturalmente muy activo, etcétera, etcétera. Y que luego se trasladó en el 230, por ahí, se trasladó a Palestina. Justamente tuvo problemas con su obispo, y aquí nosotros tenemos como un ejemplo de lo que es, por una parte, el valor del libre ejercicio de la razón por parte de Orígenes, y por otro lado, la custodia de la unidad doctrinal por parte de su obispo, lo que produjo el conflicto entre ellos. Ahora, Orígenes en Palestina, él no era obispo, sino que era presbítero, era maestro de escuela, por así decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un obispo que se llamaba Heráclides, que de él no sabemos casi nada, pero que empezó digamos, a tener afirmaciones inadecuadas sobre el ser de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen los obispos? Y aquí nosotros vamos a encontrar con otro elemento que es muy importante: se reúnen, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos, por así decir, los primeros elementos de los sínodos. Se reúnen, en este caso llaman a un experto, que en este caso es Orígenes, para que interrogue públicamente por así decir, al sospechoso, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, este texto no se conocía, y en 1940, por ahí, los ingleses, haciendo trinchera en Egipto, se encontraron con un fondo de manuscritos, y entre estos manuscritos estaba este debate, que es posiblemente el protocolo de la discusión. Es un manuscrito muy antiguo, del siglo VI, que contiene el protocolo de la discusión. Entonces, el texto parte diciendo: una vez iniciada la discusión por parte de los obispos presentes sobre la fe del obispo Heráclides, o sea, imagínense, está el obispo Heráclides y los obispos vecinos se acercan, dicen: oye, lo que tú estás diciendo es inaceptable, vamos a hacer una reunión y vamos a discutir esto. En modo que Heráclides, ¿no es cierto?, confesara su fe frente a todo, su manera de creer, y habiéndole dicho cada uno lo que pensaba y propuesto preguntas, el obispo Heráclides dijo, ¿ya? Bueno, la frase aquí es bien compacta, estas 4 líneas dicen mucho, pero qué es lo que tenemos acá? Se reúnen los obispos en torno a Heráclides. Luego dice, para que Heráclides pueda explicar su fe, dar explicaciones de qué es lo que está diciendo. Y primero, en la tercera línea, habiéndole dicho cada uno lo que pensaba, cada uno de los obispos le va diciendo, le dice: mira, yo estoy preocupado porque me parece que tú esto y este otro, y le proponen preguntas, y luego entonces el obispo Heráclides profesa su fe. Yo también creo, tal como las divinas escrituras dicen, en el principio existía el Logos y el Logos estaba frente a Dios, etc. Yo ahí me he sacado algunos pedazos simplemente. ¿Y qué es lo que pasa? Termina su profesión de fe y Orígenes comienza a hacerle preguntas. Orígenes dice: puesto que de una vez se ha realizado el debate, para decir algo sobre el argumento de la discusión, hablaré. Toda la iglesia está presente escuchando, ¿no? Ahí nosotros nos podemos imaginar, no están reunidos solamente los obispos, sino que junto con los obispos está el resto de los cristianos que querían participar en este debate, están escuchando. No conviene que una iglesia tenga diferencia de doctrina con otra iglesia, ¿no? Acá nosotros tenemos a Orígenes, que uno podría decir es un precursor y un entusiasta de lo que hoy día llamaríamos el pluralismo teológico. Él mismo tiene la conciencia de que este pluralismo tiene ciertos límites, es decir, hay ciertos elementos que necesariamente, que son aquellos que predicaron los apóstoles, según él, deben estar, ¿no es cierto?, en el corazón de cada creyente, y naturalmente que hay muchos, digamos, más allá de estos puntos, hay muchos que son discutibles, que uno puede tener una visión, otro otra. Orígenes mismo en sus textos, él dice: bueno, este texto bíblico se podría interpretar así, se podría interpretar así. Yo no lo sé. Si alguien tiene una interpretación mejor, que me lo haga saber. Es decir, él es partidario de una pluralidad de interpretaciones, pero siempre sobre la base de algunos puntos eh, fundamentales para todos, ¿ya? Entonces dice: no conviene que una iglesia tenga diferencia de doctrina
con otra iglesia, puesto que no sois la iglesia del engaño. Te ruego que declares, Papa Heráclides, se fijan en esa época, sobre todo en Egipto, a los obispos se le llamaba papa, ¿no es cierto? De ahí viene el término que usamos hasta el día de hoy. Dios es el que todo lo sostiene, el ingénito, el creador supremo, el universo. ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, y ahí empieza todo el debate, que son varias páginas, ¿no es cierto? Que no podemos entrar en eso, pero lo que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, es justamente esta tensión entre la unidad doctrinal de la Iglesia y el libre ejercicio de la razón, por una parte. Y por otra parte, digamos, si nosotros estudiáramos este texto a la luz de la literatura latina y griega de esa época, ¿qué es lo que nos daríamos cuenta? Que digamos, la puesta en escena de de este sínodo, digamos, de estos sínodos primitivos que están recién formándose, la puesta en escena se parece a dos elementos de la cultura greco-romana. Eh, Se parece al tribunal romano. En el tribunal también el interrogado se ponía al medio y cada uno de los jueces le decía sus cosas, el otro tenía que responder. Es decir, tiene un esquema muy semejante a esto. El tribunal romano por un lado y por otro lado el debate filosófico, que sobre todo en ambiente más bien griego, ¿no es cierto?, era muy frecuente estos debates filosóficos que eran públicos. Y como la gente tenía una formación semejante, la gente misma podía juzgar quién había ganado, quién había perdido, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podríamos decir, ¿de dónde provienen los sínodos? ¿Ya? Aquí estamos como en los temas centrales. ¿De dónde provienen los sínodos? Provienen de la necesidad de buscar una manera de resolver las discrepancias en cosas fundamentales, ¿ya? En cosas que no son fundamentales cada uno puede opinar distinto, pero en cosas fundamentales tiene que haber unidad. Estos sínodos están, digamos, iluminados por la razón y se apoyan en dos estructuras propias de la cultura de la época, que es el debate filosófico y el tribunal romano. ¿Qué es lo que podríamos decir con esto? Que la Iglesia, cuando quiso buscar una manera de resolver sus propias discrepancias, ¿qué es lo que hizo? Copió, podríamos decir, copió creativamente, ¿no es cierto? Copió inteligentemente, ¿no es cierto? Pero copió de las mejores estructuras que habían en esa época, ¿ya? Entonces, acá nosotros nos encontramos con algo que es muy importante, porque la estructura de la Iglesia, así nos damos cuenta que la estructura de la iglesia no es algo como quien dice caído del cielo. Hay elementos que provienen de Jesús, pero la expresión concreta de la estructura de la iglesia, de la manera de tomar decisiones, del modo de ejercer la autoridad, ¿no es cierto?, en el fondo la iglesia los va tomando de la sociedad de su época. Ahora, como la iglesia se desarrolló y se consolidó, podríamos decir, en su formación inicial en el período antiguo, la iglesia quedó con estas estructuras que algunas de ellas hasta el día de hoy siguen funcionando. Y por lo tanto, cabe la pregunta, bueno, ¿y no será que hoy día también debemos hacer el mismo ejercicio y buscar en la sociedad civil las mejores estructuras, las cosas que funcionan mejor para poder integrarlas en la iglesia? Eso podríamos decir de que es como el gran desafío que nos proponen estos elementos. Ahora, pasando ya al... Ay, necesito mirar la hora. Pasando ya al tema al tema mismo eh, del Concilio de Nicea, o sea, uno de los temas, ¿no es cierto?, que vamos a ver que es el tema principal. En el fondo, ¿qué es lo que pasa? Una de estas discrepancias, en el fondo era la gran pregunta acerca de la identidad de Cristo, la identidad de Jesús, ¿ya? ¿Cuál era el problema? El problema central reside en que, por una parte, el cristianismo, digamos, los cristianos todos se declaran monoteístas. En el fondo, si uno le preguntaba a un cristiano cuál es la diferencia entre tú y los paganos, diría, nosotros creemos en un solo Dios, los paganos creen en muchos dioses, ¿no es cierto? En eso
la tradición bíblica judeo-cristiana, judía y cristiana, ¿no es cierto? En el fondo se distinguía de la cultura romana justamente por eso. Ellos son politeístas, nosotros somos monoteístas. Ahora, el problema es que desde muy al inicio, la iglesia comenzó a rendirle culto a Jesús y le otorgó a Jesús un lugar divino. Ya en las cartas de Pablo, e incluso antes de las cartas de Pablo, en el material que Pablo recoge en sus cartas, ya está que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, que toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre, etc. Es decir, en el fondo el culto a Jesús se le da desde muy al inicio. Ahora, en las primeras décadas, ¿no es cierto? Y en el primer siglo, digamos, la iglesia estaba mucho más concentrada digamos, en poder desarrollarse que en comenzar a hacer distinciones acerca de cuestiones teológicas. Entonces, en los primeros tiempos no hay una gran reflexión teológica sobre este punto. Van a ir viendo paso a paso, pero ya, digamos, a partir del siglo segundo, siglo tercero, ahí realmente ya va a comenzar toda la discusión. Entonces, aquí yo traje un par de textos, ¿no es cierto? Uno es de Ignacio de Antioquía, estamos al inicio del siglo segundo, años 110, 107, por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice Ignacio? Dice, existe un único Dios, el cual se ha manifestado por medio de su Hijo Jesucristo. Y aquí en el fondo es como quien dice, son los primeros pasos de tratar de entender, tratar de explicar la relación entre Dios Padre y su Hijo. ¿Quién es Jesucristo? Es su palabra salida del silencio, ¿no es cierto? La cual complació en todo al que le había enviado. ¿Ya? Acá nosotros no tenemos una explicación teológica, pero estamos en los inicios. O sea, en el fondo uno podría decir, ¿por qué creemos en un solo Dios? Porque el único Dios Padre es el único Dios. Ahora, este único Dios, desde su interior, ¿no es cierto?, nos ha enviado su propia palabra, que es su Hijo. Entonces, en el fondo, el Padre y el Hijo son uno y otro, pero el Hijo depende y proviene del Padre, ¿no es cierto? Uno podría decir, esa es como la explicación que está supuesta en esta breve frase. Al final del siglo I, ¿no es cierto? En Antioquía también, es decir, en la misma ciudad, hay un obispo que ya da una explicación más, por así decir, más completa. Dice, en primer lugar, los profetas nos enseñaron que Dios hizo todas las cosas del no ser. No hubo nada contemporáneo de Dios, ¿no es cierto? En la filosofía griega estaba la idea de que desde siempre existía Dios, las ideas y la materia, ¿no es cierto? Y Dios lo que hacía era en un momento ordenar esta materia informe por medio de las ideas. Pero en la fe cristiana, la idea es que desde el inicio Dios está solo, no hay nada junto a Él, y que Él crea no a partir de algo, sino que crea de la nada y crea simplemente por amor. Entonces no hubo nada contemporáneo de Dios, sino que siendo Él lugar para sí mismo, no teniendo necesidad alguna y existiendo antes de los siglos, quiso hacer el hombre, ¿no es cierto? Dios creó al hombre porque quiso simplemente. Es decir, la creación es obra de la libre decisión amorosa de Dios. No es una necesidad. En la filosofía griega, el mundo de alguna manera es una necesidad, ¿no es cierto?, para que Dios pueda desplegar su bien. Teniendo pues Dios a su propio logos, a su palabra interna, inmanente en sus propias entrañas, lo generó, ¿no es cierto? Generó este logos con su propia sabiduría, emitiéndolo antes de todas las cosas. A este logos tuvo por ministro para que fuera hecho por él y a través de él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Aquí en el fondo, Teófilo lo que está diciendo es que desde siempre existe Dios y este Dios desde siempre ha tenido su palabra interna. Ahora, llegado el momento, ¿no es cierto?, en que Dios decide libremente crear, exterioriza, pronuncia esta palabra que es su Hijo para que sea su mediador en la creación y luego en la salvación, ¿no? Entonces, en el fondo, aquí nosotros estamos viendo de que empiezan a surgir ya explicaciones teológicas, ¿no? Explicaciones teológicas.
Ahora, qué es lo que va a pasar acá? Que en el fondo, por una parte, nosotros vamos a tener un cierto nivel, que es el nivel que podríamos llamar de lo que predicaron los apóstoles, ¿no es cierto? Y se va a establecer ya en el siglo tercero que todo creyente tiene que aceptar, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Que el Hijo proviene del Padre desde antes de la creación, ¿no es cierto? El Hijo no forma parte de la creación, sino que es anterior a la creación. Entonces podríamos decir en el siglo tercero bastaba que un cristiano creyera eso para que estuviera dentro de la unidad de la fe. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Con el correr del tiempo, las preguntas se van a ir haciendo cada vez más específicas, ¿no es cierto? Y la pregunta ya no va a ser simplemente si acaso el Hijo proviene del Padre desde antes de la creación, sino que la pregunta ya va a ser cómo proviene, de qué manera, ¿no? Y ahí entonces es cuando nosotros vamos a comenzar con lo que nosotros podríamos llamar la crisis arriana. ¿Por qué? Porque en el fondo va a surgir el deseo de dar una explicación más acabada y allí, ¿no es cierto?, se va a producir una discrepancia mayor. Entonces, vamos a volver, yo estoy yendo y viniendo, ¿no es cierto?, porque así eh, vamos pasando. Entonces, aquí nosotros tenemos una especie de cuadrito, ¿no es cierto? Desde siempre, para Teófilo, por ejemplo, que acabamos de hablar, el Logos está desde siempre en Dios y el Logos después es generado como hijo. ¿Se fijan? No era hijo desde siempre, según él, sino que desde siempre era palabra interna y luego es generado como hijo para llegar a ser mediador. Orígenes, en cambio, él va a decir, no, aquí nosotros no tenemos un evento, digamos, un evento primordial, sino que tenemos directamente un proceso eterno, que por ser eterno está fuera del tiempo. Entonces Orígenes va a decir, el Padre y el Hijo existen desde siempre, absolutamente desde siempre, como uno y otro, y en el fondo el Hijo hace de mediador frente a Dios, para la creación. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro problema? ¿No es cierto? El problema de la crisis arriana tiene que ver también con los documentos que tenemos acerca de la crisis, que rápidamente, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, o sea, tenemos muchos autores que hablan de todo del Concilio de Nicea. El problema es el siguiente, que si nosotros estudiamos estos autores, ay, ¿qué pasa aquí? Ah, ya. Si estudiamos estos autores, nosotros nos vamos a dar cuenta de que todos ellos, casi todos ellos, dependen de Atanasio. ¿Ah? Entonces aquí nosotros vamos a tener que no escuchamos muchas voces. O sea, si uno va a la biblioteca y encuentra las historias eclesiásticas antiguas de Sócrates, Sosómeno, Teodoreto, etcétera, etcétera, todas más o menos coinciden con lo que dice Atanasio. Entonces, la primera impresión de un historiador es decir, a ver, lo que todos estos señores están diciendo es muy seguro, porque son 5 o 6 los que dicen lo mismo. Ahora, el problema es que de los 5 o 6, hay 5 que le copian al mismo, ¿no es cierto?, que es Atanasio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los últimos siglos había una gran crítica diciendo, a ver, nosotros pensábamos que teníamos muchas voces, pero en realidad tenemos una sola, que es la de Atanasio. Entonces, por eso, digamos, lo que se hace es que felizmente en estos libros, nosotros encontramos que hay muchos documentos que están citados, ¿no? A ver, para explicarlo de una manera gráfica, ¿no es cierto? Imaginémonos aquí, nosotros tenemos unos manuscritos, unos textos, unos libros escritos en el siglo V, al final del siglo IV, pero estos libros, ¿qué es lo que tienen? Tienen documentos citados. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se ha tratado esta investigación? La investigación que yo le estoy presentando ahora se ha tratado de extraer estos documentos que están citados un siglo después, uno los saca y los pone en su lugar. ¿Ya? Entonces, uno ya con esto, ¿qué es lo que pasa? Que uno ya no está escuchando la misma voz de Atanasio, porque Atanasio es posterior al Concilio de Nicea, sino que uno está escuchando muchas voces distintas. Y de esa manera, entonces, se puede hacer una reconstrucción distinta de el Concilio de Nicea. ¿No?
Aquí vamos a ir un poquito más rápido para que vayamos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Nosotros vamos a tener que, a ver, no, mejor ahí lo hacemos de la siguiente manera. Vamos directamente a los textos de Arrio y a propósito de Arrio hablamos de los demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? A inicios del siglo cuarto, estamos hablando años 318, 320, 322, por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber digamos, un choque entre un obispo que se llama Alejandro de Alejandría, ¿no es cierto? Que es el obispo de Alejandría, naturalmente, y un presbítero que se llama Arrio, que posiblemente, digamos, les debe sonar el nombre, ¿no es cierto? Porque es como el gran hereje, por así decirlo, eh, de esta época, ¿no es cierto? Y ha sido, digamos, muy maltratado por la historia, justamente, ¿no es cierto? Porque ha sido como el paradigma de los herejes, por así decirlo, ¿cierto? Bueno, ahora, qué es lo que sucede acá? Que nosotros vamos a tener un choque entre Arrio y su obispo. Y acá nosotros tenemos, el texto que tenemos en la pantalla es una carta de Arrio. ¿Ah? Es una carta que le escribe a Eusebio de Nicomedia, que era un obispo que era cercano a él. Entonces, acá nosotros lo que vamos a hacer ahora es directamente leer el texto de Arrio, lo vamos explicando y vamos a ir conociendo, entendiendo mejor el contexto histórico y teológico en que Arrio desarrolla su doctrina. Si ustedes ven en los manuales, aparece como que Arrio simplemente negó la divinidad de Cristo y fue condenado, pero naturalmente que las cosas son un poquito más complejas. Entonces, estas son las palabras del propio Arrio. Nosotros de Arrio conservamos 3 cartas y un documento, digamos, de una página y media, que es un pedazo de un documento más largo, ¿cierto? Eso es todo lo que conocemos de Arrio. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Le cuenta a su amigo, el obispo de Nicomedia. En Nicomedia vivía nada menos que Constantino. O sea, el obispo de Nicomedia no era cualquier persona, sino que era el obispo de la ciudad donde vivía el emperador. Dice, el obispo Alejandro, es decir, el obispo de Alejandría, nos despoja, nos persigue muy severamente y usa cualquier medio contra nosotros, incluso hasta vernos expulsados de la ciudad como a hombres sin Dios, porque no estamos de acuerdo con él que dice en público. ¿Ya? A ver, aquí la primera cosa que es interesante es que en los manuales y por así decir, en la narración que nosotros nos encontramos en Atanasio, aparece que Arrio comenzó a decir cosas inadecuadas y su obispo reaccionó contra él. Según este relato, es justamente al revés, es decir, el obispo comenzó a decir algunas cosas y Arrio lo contradijo. ¿Se fijan? O sea, nos ha expulsado, ¿por qué? Porque no estamos de acuerdo con lo que él dice en público. ¿Se fijan? En el fondo, aquí, según este relato, el que inició el inicio del problema sería la predicación del obispo, no la de Arrio. Ahora, ¿qué es lo que decía en público? El obispo decía siempre Dios, siempre Hijo, simultáneamente Padre, simultáneamente Hijo. El Hijo coexiste con Dios de manera ingénita, generado sin cesar, brote ingénito. Ni en el pensamiento ni por un cierto instante Dios precede al Hijo. Siempre Dios, siempre Hijo, el Hijo procede de Dios mismo. Si nosotros volvemos a leer este texto, nos damos cuenta que hay la insistencia fundamental, ¿cuál es? Que el Padre y el Hijo son estrictamente coeternos. O sea, no hubo absolutamente ningún instante en que Dios no tuviera a su Hijo. No hubo ningún instante en que el Hijo no existiera, sino que siempre Dios, siempre el Hijo, simultáneamente el Padre, simultáneamente el Hijo. Esa es la gran insistencia. Ahora, cómo reacciona, cuál es la reacción de Arrio? Porque aquí continúa Arrio, dice, por consiguiente, o sea, si esto es así, Eusebio, tu hermano que está en Cesarea, Eusebio de Cesarea, Teódoto de la Odisea, Paulino de Tiro, Atanasio de Anazarbo, Gregorio de Berito, Aesio de Lidia, y todos los obispos orientales que dicen Dios existe sin principio antes que el Hijo, se habrían vuelto anatema, es decir, se habrían vuelto malditos, ¿cierto? El anatema es una maldición. ¿Qué es lo que está diciendo Arrio acá? Y esto es una de las novedades, ¿no es cierto?, de esta investigación.
Aquí no hay un problema simplemente entre un obispo y un presbítero. No hay un problema entre un obispo y un individuo en su diócesis, ¿no es cierto? Como sería Arrio. Sino que Arrio, ¿qué es lo que le está diciendo a su amigo Eusebio de Nicomedia? Si Alejandro tiene razón en haberme condenado a mí, ojo que lo está condenando también a todos ustedes, ¿no? O sea, en el fondo lo que le está diciendo, porque nosotros tenemos textos, que son los que yo me salté en honor al tiempo, pero nosotros tenemos textos en que aparece que Eusebio de Cesarea dice que el Padre es anterior al Hijo, para que el Hijo sea auténticamente Hijo y haya sido auténticamente generado. Eso quiere decir de que el que genera, el Padre ingénito, tiene que haber sido anterior al Hijo, ¿no? Entonces, Arrio lo que está, no le está diciendo a su obispo Alejandro, mira, o sea, no le está diciendo a su amigo obispo, ¿no es cierto?, de fuera de Alejandría, mira, a mí me están persiguiendo por mis ideas particulares, sino que lo que le está diciendo, a mí me acaban de condenar porque pienso igual que ustedes. Y por lo tanto, en el fondo, el obispo Alejandro, más que condenarme a mí, está condenando la doctrina que ustedes tienen, ¿se fijan? Por consiguiente, si esto es así, Eusebio de Cesarea, tú mismo, ¿no es cierto? Y todos los que dicen que Dios existe sin principio, ahí estamos todos de acuerdo, antes que el Hijo, ahí está el problema, ¿no es cierto? Se habrían vuelto anatema, con la excepción de Filogonio de Antioquía, Elánico de Trípoli y Macario de Jerusalén, hombres herejes, carentes de instrucción, pues al Hijo unos lo llaman eructo, otros emisión, otros coingénito, ¿ya? Ahí en el fondo ¿qué es lo que estaría diciendo Arrio? Claro, fíjense, ¿se acuerdan que nosotros vimos Ignacio de Antioquía, después vimos Teófilo de Antioquía, y aquí nos aparece Filogonio de Antioquía nuevamente, que tienen esta idea como de las dos etapas, que primero el Hijo está al interior de Dios y después sale hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, claro, por eso lo llama como algo, ¿no es cierto?, como un eructo, ¿no es cierto?, algo que sale de dentro hacia afuera, o como una emisión, o como que son coingénitos, ¿no es cierto? Entonces, Arrio dice, esto nosotros no lo podemos aceptar ni siquiera aunque nos amenazaran de muerte, ¿se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros nos vamos a encontrar con que la discrepancia entre Arrio y su obispo, en el fondo no es una discrepancia solamente entre el obispo de Alejandría y un presbítero, Arrio, sino que es una discrepancia entre dos grupos de obispos muy importantes, ¿no es cierto? Un grupo en el que está a la cabeza Alejandro de Alejandría y otro grupo que está a la cabeza a cuya cabeza está Eusebio de Cesarea, ¿no es cierto?, que era uno de los obispos más cultos de esa época. Entonces, en estas condiciones, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener que esta discrepancia esta discrepancia va a ser lo que va a movilizar el concilio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la discrepancia? A nosotros nos parece una cosa muy, por así decir, una cosa muy especulativa, de algo que... Nosotros cuando queremos ir a algo, digamos, eh, uno dice en el fondo, por ejemplo. Nosotros decimos en el fondo. Los antiguos decían en el origen, en el principio, ¿ya? O sea, si yo quiero saber quién es Cristo hoy, en la antigüedad, ¿qué es lo que se hace? Busquemos el origen de Cristo, de dónde proviene Cristo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿el Hijo de Dios es fruto de la decisión que Dios tomó de crear el mundo, como pensaba Eusebio de Cesarea y Arrio? Es decir, Dios primero estaba solo y cuando decidió crear el mundo, generó a su Hijo no desde sí mismo, sino que desde la nada, eso es lo que va a decir Arrio, ¿no es cierto? ¿O será que Dios eternamente es Padre, Hijo y Espíritu? ¿Cierto? Entonces, esa va a ser la gran discusión y Alejandro de Alejandría, él va a mantener la teología de Orígenes, que Orígenes cree en la generación eterna. Ahora,
Es decir, que desde siempre y para siempre el Padre está generando al Hijo y está, digamos, del Padre y el Hijo está procediendo el Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, si nosotros le preguntamos a Orígenes y le preguntamos a Alejandro, ¿Dios es trino, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo a causa de la creación o a causa de su propio ser? Orígenes y Alejandro dirían, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo a causa de su ser. O sea, el ser de Dios es un ser trinitario, ¿no? En cambio, Eusebio y Arrio, con mayor razón, ¿qué es lo que dirían? No, Dios originariamente era solamente Dios y que como quiso crear libremente, ¿no es cierto?, decidió generar a su Hijo divino para que fuera ministro de la creación. ¿Se fijan? Entonces, nuevamente, lo que para nosotros nos puede resultar una discusión como súper especulativa, para esta gente, ¿no es cierto?, era su manera de reconocer la actual identidad de Jesús, ¿no es cierto?, la actual identidad de Cristo y finalmente digamos, lo propio del ser de Dios, ¿ya? Aquí vamos a seguir avanzando. Aquí nosotros tenemos a Alejandro eh, que en el fondo rechaza la doctrina de Arrio y dice, o sea, por una parte, Arrio afirmaba, hubo cuando el Hijo no existía, porque el Hijo es posterior al Padre, aunque anterior a la creación y al tiempo. En cambio, Alejandro sostenía que la generación es eterna y por lo tanto sostenía la estricta coeternidad del Padre y del Hijo, ¿no es cierto? Eso por una parte. Y por otro lado, ¿no es cierto? Arrio afirmaba que el Hijo vino a la existencia de la nada. En cambio, Alejandro dice que el Hijo proviene del ser de Dios, ¿no es cierto? O sea, la existencia del Hijo proviene del ser de Dios, no proviene de la decisión de Dios para crear. No nos vamos a meter, ¿no es cierto?, en esta tablita que nos llevaría mucho tiempo, pero simplemente ahora ya estamos llegando al concilio mismo. Acá nosotros tenemos el mundo antiguo, prácticamente todos los obispos que participaron en Nicea. Nicea queda ahí, no sé si se ve el mouse, pero al ladito de la actual Estambul, que en esa época todavía no se llamaba Constantinopla, porque Constantinopla fue fundada justamente 10 años después, perdón, 5 años después de Nicea, en el 330, sino que se llamaba Bizancio todavía, ¿no? Entonces, la mayoría de los obispos que se reúnen unos 280, 290 obispos, se reúnen y la mayoría son de Oriente, de Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia, Capadocia, Galacia, toda esa parte, y hay hay 3 o 4 obispos latinos, hay uno español, ¿no es cierto?, de Córdoba, Ocio de Córdoba, hay uno del norte de África, uno de las Galias, y hay 2 presbíteros romanos, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos muy pocos datos sobre cómo se desarrolló la discusión en el concilio, pero posiblemente, ¿no es cierto?, fue Eusebio de Cesarea, que en el fondo es el promotor de las ideas, digamos, de Arrio, el que estuvo, por así decir, en el banquillo de los acusados durante el concilio. Además tenemos, entonces, y él escribió una carta a su propia comunidad explicando lo que había pasado, y ese es uno de los textos que más nos interesa y que con mayor detalle podemos saber qué es lo que sucedió durante el concilio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Eusebio era una parte involucrada. Posiblemente él estaba siendo acusado y por lo tanto su reporte del concilio no tiene nada de neutral, sino que está sumamente, digamos, por así decir, centrado en su propia defensa. En cambio, tenemos otro fragmento que es de un obispo que se llama Eustacio de Antioquía, que este obispo, ¿no es cierto?, hace una gran queja de lo que han dicho los demás, etcétera, etcétera, y ahí también
ilustra un poco, nos informa un poco de qué es lo que pasó en el concilio. Ahora, si uno toma estos dos documentos y los junta, en el fondo uno se puede hacer una cierta idea de lo que sucedió durante el concilio, pero digamos, sin entrar, digamos, en detalles así más históricos, lo que a mí me gustaría decirles, bueno, Eusebio de Cesarea presenta su propia fe, presenta su propio credo, se le hacen algunas críticas al credo de Eusebio, nos podemos imaginar, ¿no es cierto?, Constantino al centro de la asamblea, 280, 290 obispos reunidos y posiblemente ahí había muchos obispos que eh, no tenían mucha idea de lo que estaba, digamos, pasando, ¿no es cierto? Habían obispos con mejor formación académica, con peor formación, etcétera, etcétera, pero ahí los que debieron haber llevado la batuta intelectualmente tienen que haber sido, naturalmente, por un lado, Eusebio de Cesarea, Eusebio de Nicomedia, y un grupo de obispos orientales, ¿no es cierto? Y por otro lado, Oseo de Córdoba, Eustacio de Antioquía y Alejandro de Alejandría, que debieron haber tenido, digamos que era como el grupo contrario a esto. Ahora, ¿cuál fue el resultado, no es cierto? El resultado fue elaborar una fórmula de fe, un texto que los obispos debían firmar, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, y aquí surge uno de los primeros credos de los cuales nosotros tenemos noticia. Y en el fondo, ¿cuál era la función de este credo? No era, no era, digamos, un credo pensado para recitarlo litúrgicamente, sino que más bien era un credo que era una especie de fórmula de fe que los obispos debían firmar, si estaban de acuerdo, eh, o no lo si en el fondo no estaban de acuerdo con esa fe, lo rechazaban y bueno, y eso les significaba que perdían la sede episcopal. Entonces, posiblemente toman un credo que ya estaba hecho y le agregan algunas palabras fundamentales, ¿no es cierto? Aquí yo voy a leer, digamos, rápidamente el credo y me voy a detener en las palabras fundamentales y con esto ya terminamos y pasamos a las preguntas. Entonces, bueno, la primera parte es normal, ¿no es cierto? Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Hacedor de lo visible y lo invisible. ¿Se fijan? O sea, hay Dios y no hay nada más, no como en la filosofía griega, ¿no es cierto? Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, generado del Padre como unigénito, es decir, de la sustancia, de la usía, ¿no es cierto? O sea, del ser del Padre, ¿no? No es de la nada, tampoco proviene de la voluntad de Dios, sino que proviene del ser de Dios. Dios de Dios, luz de luz. Dios de Dios, fíjense qué interesante esto, porque en el fondo Dios de Dios se está refiriendo al Hijo. O sea, el Hijo es divino, pero proviene de Dios. ¿Se fijan? Mire, aquí hay una cosa como muy novedosa desde el punto de vista de la metafísica griega, ¿no es cierto? Para los griegos, no podía haber un ser divino que proviniera de otro, ¿no es cierto? Sí, para la filosofía griega, no me refiero a la mitología, ¿no es cierto? En la filosofía griega, ¿no es cierto? Lo propio del ser de Dios es ser, como quien dice, autosubsistente. En cambio, acá nosotros tenemos que hay un ser divino que depende de otro, que es Dios, pero es Dios de Dios, ¿no es cierto? Y acá nosotros nos estamos acercando, como quien dice, a lo particular de la fe cristiana, ¿no es cierto? Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, generado, no hecho. Es decir, proviene de Dios, pero no como las criaturas. Las criaturas son hechas. En cambio, el Hijo es generado, ¿no es cierto? Y aquí viene la frase, digamos que ahí se mantiene la palabra griega, ¿no es cierto? Homoousios, o sea, consubstancial respecto del Padre, ¿no? Por medio del cual llegaron a ser todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió, se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día, subió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Aquí después ustedes se dan cuenta que la siguiente frase ahí, y creemos en el Espíritu Santo. Nada más, ¿no es cierto? No se explica más. ¿Por qué? Porque en el fondo no era un motivo de la discusión. Entonces, para ir, digamos, concluyendo, yo quisiera detenerme en esta frase, ¿no es cierto? El Hijo es consubstancial al Padre. El Hijo es Dios de Dios, ¿no es cierto? Esas dos frases, si nos quedamos con esas dos frases, nos quedamos como con los elementos fundamentales. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? En primer lugar,
podríamos decir, el concilio, ¿qué es lo que dice? Dice que la existencia del Hijo es consecuencia del ser de Dios, no de la actividad divina. ¿Se fijan? Para Eusebio y para Arrio, Dios había generado a su Hijo porque quería crear el mundo. Y como creó el mundo libremente, cuando Él decidió crearlo, entonces ellos podían decir, hubo cuando el Hijo no existía. ¿Fijan? Entonces, para, eh, para Arrio, el ser del Hijo depende del plan de Dios. En cambio, para el concilio, el ser del Hijo proviene del ser de Dios. Es decir, es impensable el Dios verdadero sin su Hijo. Eusebio y Arrio pensarían, no, se puede pensar, si Dios no hubiera decidido crear, se queda solamente Dios. Pero como decidió crear, se volvió Padre y su palabra se volvió Hijo, ¿cierto? Entonces, acá nosotros tenemos ya una cosa fundamental. Lo segundo es que la afirmación, el Hijo es consubstancial al Padre, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos dice una cosa muy novedosa para la mentalidad filosófica griega, que es lo siguiente, que nos habla de dos entidades, el Padre y el Hijo, que están en relación, podríamos decir, relación necesaria. ¿Qué es lo que sucede? Que en la filosofía griega, por ejemplo en Aristóteles, o sea, especialmente en Aristóteles, que es el que define estas cosas, la relación, lo relacional, es siempre accidental, ¿no es cierto? Aristóteles diría, lo esencial puede ser eterno, pero lo relacional es siempre accidental. ¿Por qué? Porque yo soy yo y accidentalmente me vuelvo profesor, o soy esto, o soy lo otro, o soy amigo, o soy primo, ¿se fijan? En el fondo, Aristóteles diría, las cosas son lo que son, o sea, este teléfono es lo que es y accidentalmente es mío, pero primero no fue mío y si yo lo regalo o me lo roban, ¿no es cierto?, deja de ser mío y Aristóteles diría, el teléfono sigue siendo lo que es. ¿Fijan? Acá nosotros tenemos esta gran novedad que en el fondo el ser no se define por lo que es en sí mismo, sino que el ser se define por su relación. Fíjense, cuando uno dice estas cosas en ambientes de profesores de filosofía, muchos piensan de que uno está hablando como de una última teoría del ser relacional de la metafísica contemporánea. Pero acá nosotros estamos hablando de la discusión, una discusión cristiana del siglo cuarto, en que aparece que lo propiamente, digamos, lo propiamente personal en Dios proviene no de lo que es, o sea, la identidad del hijo, el hijo no la encuentra en sí mismo, sino que la encuentra en su relación con el padre. Fíjense qué distinto es si yo pienso que para ser yo mismo tengo que buscarme a mí mismo, protegerme a mí mismo y aislarme a mí mismo, ¿no es cierto? Es una cosa muy distinta que si yo creo que para ser yo mismo yo debo entrar en relación. ¿Se fija? Si yo creo que yo llego a ser quien estoy llamado a ser porque en apertura a los demás, o creo que mi propia identidad se ve amenazada por las relaciones con los demás, se fija, la vida completa cambia. Entonces, esta discusión que parece tan especulativa y tan lejana, finalmente tiene repercusiones muy concretas en la manera de comprender la propia identidad cristiana y humana, en el sentido de que, claro, aquí ellos están profesando de que todo proviene de Dios. Es decir, si todo proviene de este Dios que es trino, cuya identidad tiene que ver con lo relacional, no con lo esencial, sino que con lo relacional, entonces esa marca trinitaria, por así decirlo, se encuentra en todas las cosas y particularmente, ¿no es cierto?, en los seres humanos, creados a imagen y semejanza. Bien, ustedes entienden que se podrían decir muchas más cosas, pero para ser fieles al tiempo y para dejar un espacio al diálogo, ahí dejamos aquí la presentación. Muchas Bien, gracias. gracias Samuel. Estoy aquí organizando las preguntas que nos llegan desde el chat y también a través de YouTube. Despejemos un elemento histórico primero de fácil resolución. ¿Cuál fue la participación de Constantino en el concilio?
Ya, buena pregunta. Y a ver, Constantino, digamos, ahí depende de los libros que uno lea, van a decir cosas distintas, ¿no es cierto? Porque no es cristalinamente claro, pero digamos, mi impresión es que Ocio de Córdoba, en el fondo, se le ocurrió la idea de hacer un concilio grande para resolver esto y Constantino se asustó de que Ocio no tuviera las capacidades políticas, ¿no es cierto? Porque era muy bueno para condenar gente, ¿no es cierto? Entonces le dijo, ya, hagamos el concilio, pero no donde habías pensado tú, que era en Ancira, que quedaba más lejos de Nicomedia, sino que en Nicea. Nicea queda al ladito, es como residencia de verano de Nicomedia. Entonces, posiblemente, digamos, yo creo que no es que la idea originalmente haya sido de Constantino, pero Constantino se apropió de la idea y puso todos los medios estatales, imperiales, ¿no es cierto? Particularmente una cosa que se llama el cursus publicus, que era un permiso para usar las vías romanas. Las vías romanas que nosotros conocemos, hemos visto, ¿no es cierto? No eran solamente las vías, sino que era todo el sistema de transporte. Es decir, habían postas con caballos imperiales, con caballos estatales, por así decir. Entonces, las personas que tenían un documento que se llamaba la tésera, podían recorrer, podían andar por la vía con su carro y cada cierto tiempo cambiar de caballos. Entonces, lo que hacía que era un sistema sumamente eficiente de transporte. Entonces, Constantino, el cursus publicus era solamente para los funcionarios, digamos, para los oficiales y para el ejército. Y le da permiso a los obispos para que se trasladen para el concilio. Y Constantino entra en el concilio, o sea, entra en la sala y opina, digamos, posiblemente media entre los obispos. Constantino a mí me da la impresión de que sinceramente lo que buscaba era la unidad de la iglesia por el bien de la unidad del imperio, ¿no es cierto? No, yo no me quedo con la impresión de que él haya estado queriendo como manipular la iglesia o cosas de ese tipo, sino que más bien al emperador romano le corresponde el bienestar global del imperio y por lo tanto también el bienestar religioso. Y si hay una dificultad, ¿no es cierto?, que estaba viviendo la iglesia cristiana, entonces le toca al emperador intervenir y él intervino. Ahora, lo que es interesante es simplemente en el 359 hubo un concilio, dos concilios, uno en Oriente y otro en Occidente, para resolver ciertas cosas, y ya en ese momento los obispos latinos se niegan a usar el cursus publicus, dicen, nosotros vamos a ir, pero por nuestros medios, en el fondo tratando de rayar la cancha y mostrar la diferencia, ¿no es cierto?, y la autonomía de la iglesia. Y después, al siglo siguiente, en el concilio de Calcedonia, cuando va a empezar el concilio, a los oficiales romanos, los obispos le dicen, salgan de la sala. No, pero si nosotros queremos quedarnos, no, salgan de la sala o si no, nosotros no comenzamos. O sea, en el fondo, pensemos que los obispos que estaban en Nicea, algunos de ellos habían sufrido la persecución. Entonces, estar sentado en la misma sala que el emperador romano y el emperador romano financiando, digamos, la reunión de los obispos, debe haber sido una cosa absolutamente inédita para ellos. Pero rápidamente ellos se dieron cuenta que la intervención eh, imperial le quitaba libertad a la iglesia y intentaron, ¿no es cierto?, volver a tener una sana distancia. Bien vinculada a esa pregunta, Samuel, preguntan también si solamente este punto fue lo que fue condenado de Arrio o había otros puntos de vista de Arrio que no hemos tocado ahora, pero que también fueron condenados. En cortito, antes de entrar en la parte más teológica. Perfecto. O sea, a ver, yo daría la respuesta en dos momentos. Uno es que en el fondo el concilio trató muchos otros temas, ¿no es cierto? Aquí en el libro que hablaba la Carola, este es la versión española de los textos. Este ya, el otro libro va a salir, yo espero que antes de final de año, ¿no es cierto? Que es como la interpretación, etcétera, etcétera. Pero acá están los textos. Y en los textos también de Nicea están los cánones. Hay cánones que tienen que ver con muchos cánones con jurisdicción eclesiástica, con la jurisdicción de los obispos. O sea,
En Nicea se trató el tema de la fecha de la Pascua, el problema meliciano, que era otro enredo, etcétera, etcétera, y muchos otros temas disciplinares, y también el tema de Arrio. Ahora, lo que yo les presenté, yo creo que era el núcleo del problema de Arrio. Ahora, lo que va a pasar es lo siguiente, que muy rápidamente, ¿no es cierto? Arrio va a ser asociado con un grupo grande de cualquier persona que opine en contra de Nicea, ¿no es cierto?, va a ser etiquetado como arriano. Entonces, claro, en los manuales de historia de la teología va a aparecer de que Arrio opinaba un montón de cosas que en realidad él nunca las dijo. ¿Ya? O sea, lo que dijo él era que el Hijo era posterior al Padre, antes de la creación. Ese es el punto central, que es suficientemente grave como para que se produzca toda esta matabola, pero en el fondo después también se le cuelgan muchas otras cosas que en realidad él no la dijo, no la dijo. Mm. Te voy a hacer tres preguntas por si quieres tomar algún apunte. Nos llegan una por YouTube que dice lo siguiente. Voy a resumir un poco, pero finalmente Teófilo personificó a la palabra dicha por Dios, pero sus conclusiones eran solo filosóficas o también bíblicas. A ver, brevísimamente, o sea, Teófilo lo que intenta es dar una explicación razonable del origen del Hijo, de manera de dar razón de la fe en la divinidad del Hijo y mantener el monoteísmo. Esa es la dificultad, ¿no es cierto? Que es una dificultad significativa. Entonces, en el fondo o sea, fue una solución que dio un paso adelante en el desarrollo de la teología cristiana, de la teología trinitaria particularmente, pero que no llega hasta el final, ¿no es cierto? O sea, todavía se queda corta, pero es un paso, por así decir, en la dirección correcta. Lo que pasa es que en el fondo se trataba de, nuevamente, ¿no es cierto? Una cosa particular de la fe cristiana es su pretensión de razonabilidad. ¿Se fijan? O sea, los cultos de Mitra, los cultos de Isis, nadie le pedía, digamos, le pedía un examen de razonabilidad. En cambio, la fe cristiana se concibe a sí mismo como una fe que tiene que ver con la naturaleza humana y por lo tanto tiene que ver con la razón. Entonces, se le rinde culto a Jesús, creemos que Dios Padre no es Jesús, ¿no es cierto? Sino que Jesús es uno y el Padre es otro. Ahora, ¿cómo podemos afirmar que seguimos creyendo en un solo Dios? Y eso, digamos, y ahí se van a buscar una explicación teológica tomando los elementos de la escritura que ellos ven que les ayudan a dar esta explicación. Pero en el fondo esa es la dinámica que hace surgir estas distintas teorías. A propósito de la escritura, ¿proviene la conclusión del concilio de lo que Jesús decía de sí mismo? Me imagino que a través de lo que conocemos en los evangelios. Y te hago otra al tiro que también está vinculada con la escritura. ¿Cómo se entiende la frase por quien todo fue hecho de Juan, del Evangelio de Juan? ¿Significa que se hizo por él o él hizo la creación? ¿Cómo lo podemos entender? Bien, el primero, a ver, naturalmente que, digamos, eh, para, re- para responder como desde la teología, ¿se fijan? En el fondo yo me atrevería a decir que efectivamente, digamos, cuando Jesús llama a Dios Padre y cuando Jesús se define a sí mismo como el Hijo, ese contenido que Jesús lo dice, entre comillas, a la semítica, ¿no es cierto? O sea, Jesús habla en su lengua. Y no solamente habla en su lengua, sino que piensa en su lengua y piensa en sus categorías culturales. Entonces, en el fondo nosotros podríamos decir lo que una persona que proviene del ambiente semítico comprende de esta filiación del Hijo con el Padre, cuando cuando Jesús se define a sí mismo como hijo frente al Padre, ¿no es cierto? Eso traducido a la cultura griega
se le podría llamar eso equivalente al que el Hijo es consubstancial al Padre. ¿Se fijan? Que el Hijo y el Padre son distintos, pero a la vez son mutuamente inseparables. No se puede pensar uno sin el otro, ¿cierto? Entonces, obviamente que detrás de esta respuesta hay ciertos presupuestos teológicos, que es justamente la coherencia de las escrituras con el significado auténtico, ¿no es cierto?, de una declaración conciliar. Esos son los presupuestos con los que se piensa en teología, ¿no es cierto?, estos elementos. Pero yo me atrevería a decir de que en el fondo lo que los obispos en Nicea dicen a la griega es la identidad que Jesús expresó en su propia manera de vivir, en su vinculación con Dios Padre, en su Abba, ¿no es cierto?, que está testificado por los evangelios, ¿no es cierto?, dicho en la cultura semita, que en el fondo es más narrativa y menos ontológica, por así decirlo, ¿no? O sea, esa sería una respuesta a la pregunta primera. La segunda, en el fondo, la segunda es a propósito de Juan 1:3, que dice, todo fue hecho por medio de él, refiriéndose al Logos, ¿no es cierto? En el fondo, eso tiene que ver también con la idea de que Dios Padre es tan trascendente que no actúa, no puede actuar directamente, ¿no es cierto? Entonces, la idea que está detrás es que Dios Padre, que es totalmente trascendente, se hace activo, ¿no es cierto?, por medio de su Hijo y a través de su Hijo crea, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, el Hijo es generado, el Hijo proviene del Padre desde siempre y de manera sustancial, en cambio las criaturas provienen de Dios Padre por medio del Hijo, ¿no es cierto? Y provienen de la voluntad de Dios. O sea, la creación existe porque Dios lo quiso. Podría no haberlo querido y la creación no existiría, ¿no es cierto? O sea, eso también es una diferencia entre el pensamiento cristiano y el pensamiento filosófico de la época, que tenía más bien la idea de que el bien se debe difundir necesariamente. Entonces Dios no podía no crear. Y por otro lado, Dios originalmente en la filosofía griega no está solo, sino que está Dios, especialmente en la filosofía platónica. Está Dios, las ideas y la materia informe. Entonces lo que hace Dios es simplemente no crea la materia, sino que la materia está. Y lo que hace es darle forma simplemente, ¿no es cierto? En cambio, en la teología cristiana, Dios existe solo, primero, con el Hijo y el Espíritu, y nuevamente ahí hay algo que es muy importante, ¿no es cierto? Porque el hecho que Dios exista desde siempre como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué es lo que indica? Que en el fondo Él sale de sí mismo por amor. ¿Fijan? O sea, si nosotros tuviéramos una idea de que Dios originalmente estaba solo, era un Dios solitario, uno podría pensar, claro, Dios sale de sí mismo por una deficiencia de Él, por una necesidad de Él, ¿cierto? Pero el hecho de que Dios desde siempre sea mutuo intercambio, comunión, donación, entrega, reciprocidad, amor, en definitiva, ¿qué es lo que hace? Si Dios es plenamente amor desde siempre y sale hacia afuera, sale simplemente por amor, gratuitamente, no porque espere recibir algo a cambio. ¿Se fijan? Y eso, nuevamente, ahí nosotros tenemos una cosa fundamental que aparece en el Concilio de Nicea. Es decir, no aparece en el Concilio de Nicea, sino que en el Concilio de Nicea se establece de manera clara frente a estas ideas como las de Eusebio de Cesarea y de Arrio, que en definitiva Dios, digamos, hizo surgir a su Hijo cuando decidió crear estando solo, por así decirlo, ¿cierto? Bien, tengo cuatro preguntas más antes de terminar, así que vamos. En el contexto judío, el título de Cristo no hace referencia a una divinidad. En la teología paulina, Jesús el Cristo es hijo de Dios, pero es factible asegurar que para Pablo era preexistencia en Pablo. Ujú. Y la
las otras Sí, tres ¿sabes qué? preguntas te las hago después. Sí, o sea, en el fondo, Pablo, o sea, el origen, aquí nosotros estamos mucho antes de Nicea, ¿no es cierto? Sino que estamos en el arranque de la teología. Nosotros tenemos que Pablo ya recibe de la primerísima comunidad eh, la fe en la preexistencia, ¿no es cierto? El cántico de Filipenses, la carta de los Filipenses, el capítulo segundo, en que dice, el cual, siendo de condición divina, no se aferró a su categoría de Dios, sino que se despojó a sí mismo, etcétera, etcétera. Ese texto Pablo no lo inventa, sino que ya lo recibe. Ahora, uno dice, ¿de dónde salió un texto como ese? En el fondo, uno podría decir, el testimonio de Jesús y luego su exaltación a la diestra del Padre hace que se haga la reflexión, bueno, el que llegó a sentarse a la diestra del Padre originalmente estaba allí, ¿no es cierto? Es posible que ese haya sido un poco el razonamiento apoyado con ciertos textos del Antiguo Testamento como Proverbios 8, etcétera, etcétera. Entonces, la fe en la preexistencia es una fe muy antigua. O sea, que proviene de la primera década del cristianismo, estamos hablando de los años 40. O sea, en la década de los 40 ya se estableció, digamos, la fe. O sea, se fijan, la fe en la preexistencia es un dato histórico, la fe. Ahora, que los que creían eso tuvieran razón o no, eso ya es una discusión teológica, ¿no es cierto? Pero que hay cristianos que en la década de los años 40 creía que Jesús era, digamos, había venido de parte de Dios, había bajado y luego había subido, eso ya está muy, 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 muy al inicio. 1700 años después, vamos a ir avanzando hacia el hoy, ¿ah? Para ver las Ajá. repercusiones. 1700 años después, ¿habrá en vivencias de la religiosidad actual trazos, residuos del pensamiento arriano? A ver, yo diría que en el fondo eh, digamos, o sea, hay preguntas que se hizo Arrio que nosotros tenemos que seguir haciéndonos, o sea, digamos, que siguen vivas y que no se da una respuesta de un día para otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente si uno se pone a reflexionar sobre la fe, digamos, le surgen preguntas, etcétera, que nosotros tenemos la ventaja de que podemos pensarlas después del Concilio de Nicea y a partir de él, ¿se fijan? Pero en el fondo, digamos, yo creo que el ideal es pensar en Arrio no tanto como simplemente como un hereje, sino que más bien como alguien que, digamos, estuvo buscando la manera de expresar la fe cristiana de manera razonable y efectivamente su respuesta quedó corta, eso no cabe duda, ¿no es cierto? Pero no es alguien que en la mañana se levantaba, digamos, pensando cómo voy a destruir a la iglesia o cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Como a veces lo pintan, sino que efectivamente alguien que estaba buscando una respuesta razonable de la fe cristiana. Eso yo creo que nosotros tenemos que mantenerlo. Ahora, yo creo que lo que yo traté de expresar de esto del carácter relacional de la vida, del carácter relacional de la propia identidad, ¿no es cierto? O sea, que el otro no sea un riesgo para mi identidad, sino que más bien, en el fondo, es aquel frente a quien yo llego a ser quien estoy llamado a ser. Ese es un elemento del concilio que forma parte de la fe cristiana desde antes de Nicea, naturalmente, pero que en Nicea adquiere una expresión muy importante y que nosotros debemos seguir buscando la manera de cultivar. O sea, yo creo que nosotros tenemos una gran deuda en, por así decir, el relieve trinitario de nuestra experiencia cristiana, ¿cierto? Y eso yo creo que es un tema que tenemos que seguir avanzando. Ujú. Bien, tengo un montón de preguntas, pero en razón al tiempo voy a hacer una última y me disculpan quienes están mandando las preguntas por YouTube y quienes las están poniendo en el chat y a través del WhatsApp. Pero vamos a ver, la distancia que tenemos hoy del pensamiento, nuestras categorías de pensamiento actuales, con la distancia del pensamiento de la época que tú has expuesto y sus Ujú, definiciones nos dificultan el comprender y el creer esta definición de que Jesús es Dios. ujú. Entonces, ¿cómo podemos afirmar hoy que Jesucristo es Dios? ¿Con qué lenguaje? ¿Qué significa que Jesús sea Dios?
Bien, o sea, yo creo que esa es la pregunta fundamental, o sea, y es la pregunta fundamental de la teología. Ahora, uno dice, ¿y en qué nos ayuda Nicea para esto? Nos ayuda por un motivo bastante particular, que es el siguiente. O sea, nosotros, a propósito de una de las preguntas anteriores, claro, lo que se dijo en lenguaje semítico, después se dijo en lenguaje griego. Y hoy día nosotros no hablamos ni semítico ni griego, sino que hablamos en otras categorías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Concilio de Nicea no solamente hay que verlo como una especie de eh, contenido fundamental que hay que mantener, que en parte sí, sino que también hay que mirar el ejercicio que hizo Nicea. ¿Y cuál fue el ejercicio de Nicea? Fue decir a la griega lo que la Biblia había dicho a la semítica, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, ese ejercicio nos enseña a nosotros que hoy también tenemos que buscar las categorías necesarias para que el Evangelio sea significativo. O sea, uno podría, para decirlo en términos muy generales, si nosotros creemos que el Evangelio es salvífico y la manera como hoy día lo escuchamos no es salvífica, quiere decir de que lo estamos diciendo mal, ¿cierto? Porque el Evangelio es salvífico. Eso, digamos, ese es como un punto de arranque de nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se trata de que nosotros tenemos que adoctrinar a la gente en metafísica griega para que puedan conectarse con el Concilio de Nicea. Eso es necesario para un grupo de personas, ¿no es cierto?, que son los especialistas en estos temas y punto. Pero eso nos tendría que ayudar a nosotros a darnos cuenta de que hoy tenemos el desafío de decir el contenido del Abba, Padre de Jesús, que lo dijo semíticamente, y el consubstancial al Padre, que lo dijo el Concilio de Nicea en el siglo IV, con otras categorías, tenemos que hoy día nosotros poder ser capaces de decirlo nuevamente. Una y con esto termino, ¿no es cierto? Pero una de las cosas bonitas de lo que a mí me entusiasma de estudiar el cristianismo antiguo no es la nostalgia de que ojalá volviéramos a esa época, no, sería absurdo eso, sino que en el fondo es darnos cuenta de que, digamos, eh, las cosas en la iglesia se han pensado y se han hecho de muchas maneras. Y eso es un estímulo para darnos cuenta, en el fondo, de que tenemos que volver a pensar y tenemos que volver a decir las cosas. Así como la iglesia copió creativamente y críticamente, ¿no es cierto?, las estructuras del Imperio Romano en el debate filosófico y en el Tribunal Romano para elaborar la actividad sinodal, hoy día nosotros también deberíamos ser capaces de apropiarnos de las mejores prácticas de la sociedad civil, ¿no es cierto?, para integrarlas en la iglesia y ser capaces de volver a decir la novedad del cristianismo, ¿no es cierto?, la identidad relacional, etcétera, etcétera, con un lenguaje que sea comprensible, con varios lenguajes. Hoy día yo creo que nosotros estamos mucho más también, mucho más conscientes de que no hay un lenguaje único. En la época del Concilio de Nicea, la iglesia estaba fundamentalmente inserta en una cultura bastante homogénea, como la cultura greco-latina en torno al Mediterráneo. Hoy día nosotros hemos tomado conciencia de la multiplicidad cultural, etcétera, etcétera, y por lo tanto, digamos, eh, un mayor y un mejor conocimiento del cristianismo antiguo es un factor que da libertad para repensar de manera legítima, ¿no es cierto? Y de manera, digamos, en continuidad con la tradición, la novedad del cristianismo que tiene que seguir siendo dicha en un lenguaje que sea siempre comprensivo y por lo tanto salvífico. Muy bien. Nicea como punto de partida, entonces, no como punto de llegada. ¿Ah? Así Invitación a es. seguir reflexionando y a pensar mejores lenguajes y mejores maneras para poder ir dando razón de nuestra fe, que ya lo decía la carta de Pedro. ¿M? Claro. Bueno, ya prácticamente a las 8:30, estamos pasadísimos en el tiempo. Este tema creo que vamos a tener que hacer una segunda patita, Samuel, en algún momento, porque quedaron varias preguntas en el tintero, pero en honor al tiempo vamos a cerrar la sesión de hoy aquí. Quiero dejarlos cordialmente invitados para la charla del próximo mes, en agosto, que iremos con un tema completamente distinto.
hace casi ya un mes murieron dos grandes cristianos y grandes aportes a la cultura nacional, Gastón Sublet y, ay, se me olvidó el Claudio, nombre, Di Girolamo, Vittorio Di Claudio, Girolamo, gracias. Y vamos a conversar sobre ambos, sobre su cristianismo y sobre sus respectivas miradas culturales, artísticas, etcétera, con Pablo Walker. Así que quedan cordialmente invitados la próxima charla en agosto. Esta charla de Samuel Fernández va a quedar en la página web en unas 48 horas más aproximadamente, así es que pueden volver a verla porque el tema es bien sesudo, contundente. Te escriben Samuel por acá dando las gracias. Hay un diácono por ahí, Jaime Ocaranza, que te recuerda desde Limache. Así es que, en muchas fin, gracias. agradecimientos muchos, Samuel. Gracias a todas, a todos por haber estado hoy y nos vemos en un mes más. Gracias, Samuel. Muchas gracias y felicitaciones ahí por todas estas iniciativas. Así Muy que bien. nos vemos. Gracias. Muy bien. Chao a Chao. todos. Buena semana. Chao.